alimentación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, como siempre, confírmeme cuando usted ya pueda visualizar mi pantalla. Sí se ve, profe. Muchas gracias, Dani, por la confirmación. Entonces, recuerde, ¿qué vamos a hacer? Hasta el día de hoy, que estamos a marzo 18, hemos llegado hasta la unidad 5, ¿ok? Yo le había comentado, tal vez usted no tenga esto en su plataforma porque usted es estudiante, pero aquí hay una cosa que sale en mi plataforma como docente que dice Unit 1-5 General Test. Hay un Writing Test y hay un Speaking Test. Estas 3 pruebas se le va a validar como examen, se podría decir, o evaluación de medio ciclo. ¿Por qué medio ciclo? Recuerde que al inicio yo le expliqué que eran 10 unidades y que del Unit 1 al Unit 5 va a estar el A1. Y del Unit 6 al Unit 10 comenzamos de la 2. Por eso su curso se llama A1, A2, que comenzó el 14 de febrero. ¿Ok? ¿Qué es importante en este punto? Primero, acordarse lo que vimos. El vocabulario a mí realmente no me expresa mucho porque dentro de las pruebas de esas no se enfoca tanto en el vocabulario que usted tenga que realmente saber todas las palabras del mundo, pero sí se enfoca en la parte gramatical. Usted ya ha visto conmigo, estamos a medio curso, dentro de Lesson 1 siempre va a haber la explicación gramatical, siempre. Entonces, acuérdese que comenzamos todo con el verbo to be, ¿sí? Es más, yo le di un compendio académico aparte que está subido en plataforma de Intesud, que está con dibujitos, está con colorcitos, está resaltado, está con ejemplos, a que no se pierda. Está en español, para que no diga la profe de la gringa, que también me dirá si no entiendo nada. No, para evitarnos todo eso, empezamos y arrancando, entendiendo que usted está en un nivel básico. ¿Ok? ¿Qué es importante en este punto? Reconocer 2 cosas, o recordar, porque en teoría usted ya sabe. Que estamos viendo el verbo to be, que ya viene. Los gringuitos aquí son medio raros a veces, entonces dicen, no, para esto vamos a quedar ya de una conjugada. Entonces ellos solitos se les ocurrió que va a venir el verbo to be con el I am, con el you are, con el he's, con el she's, con el it is, con el they are y con el we are. Acuérdese que en lo que yo le mandé, el you are se duplicaba, se repetía acá abajo. ¿Por qué? Porque yo le mencioné que este funciona tanto como singular y funciona como plural. Recuerde lo que le he mencionado anteriormente. El inglés es un idioma tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que a veces una palabra funciona para un montón de cosas. Y ahí es donde tenemos problemas nosotros, porque en el español somos bien palabreros. Tenemos palabra para todo. No funciona así en el inglés. Entonces, entendiendo que el you are puede ser tú eres o tú estás, como puede ser ustedes son o ustedes están. Entonces, recordar fundamentalmente que este verbo que usted ha estudiado 6 años en primaria, 6 años en secundaria y debería tener ya maestría con esto, solo significa ser o estar, nada más. Para todos los otros verbos, jugar, comer, reír, viajar, manejar, aprender, leer, escribir, son otros verbos, ¿ok? Entonces, como verbo to be, también he recalcado, es un superhéroe, es el único verbo que no necesita auxiliares en negación ni en pregunta. El solito es autosuficiente. Acuérdense que incluso le comparé con Marvel para que usted se acuerde y diga, no, este man es Marvel, así que este sí hago como en el español. En el español, para poner la negación, decimos no. En el inglés ponemos not y está lista la negación. Solo con verbo to be. Esto solo puedo hacerlo. Por eso a veces los colegas anteriormente comenzaban explicando el verbo to be porque de cierta manera es bastante parecido y se puede conectar. Esto sucede solo. Pero ¿qué pasa con todos los otros verbos?
todos los otros verbos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es decir, acuérdese, nadar, leer, escribir, etcétera. ¿Sí? Con todos esos otros verbos yo tengo reglas ya especificadas. ¿Ok? Entonces, verbo to be, tengo afirmación, tengo negación. ¿Qué pasaba en las preguntas? Acuérdese siempre, usted va a tener una fórmula para lo que son oraciones, que era sujeto más verbo más complemento y más el punto que nos servía. Pero para las preguntas, aparte de que había dos tipos de preguntas, usted va a tener auxiliar más sujeto más verbo más complemento más question mark. ¿Sí? Ahora, si es una pregunta de información, ¿cómo iba? Yo tenía el WH question, que era el where, el what, el when, el why, todos, el W question, plus, y pongo la misma cosa. Auxiliar, más sujeto, más verbo, más complemento, más question mark. ¿Ok? ¿Qué diferencia había entre esta y esta? Que las W questions son preguntas de información. Es decir, si yo le digo a usted cómo está, ¿sí? Entonces usted me dice, bien. Ahí entra el WH question. Incluyéndole, acuérdese que le dije que incluyéndole al how. Sí, este no comienza con WH question, pero hay que incluirle porque el how es cómo. Si yo le digo, how are you? Usted me dice, I'm fine, teacher. Fine, good, great, amazing, lo que usted me quiere decir. Pero es información que no es lo mismo que yo le pregunte en algo corto y le diga, are you happy? Que simplemente le estoy preguntando si usted está alegre. ¿Está alegre? ¿Usted qué me responde? Sí, yes I am, sí estoy, o si no está, no I am not. No, profe, si hace un frío terrible que va a estar alegre. Así utilizar. ¿Ok? Entonces, en la unidad 1 básicamente se enfoca todo lo que es verbo to be, sus contracciones. Acuérdese que usted puede utilizar el I am not, el he is not, o puede usar contracciones, que es muy común, y decir he apóstrofe s. Si es negación, así. O si es negación, también tiene otra opción. Puede poner el verbo to be con la contracción, es decir, he isn't. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Ok? En negación tengo estas dos opciones. En afirmación no. Solo digo she apóstrofe s. Con todos estos. Acuérdense, la contracción de este era I'm. ¿Sí? Y así con toditos. Entonces, que es importante que usted sepa las contracciones, no solo cómo se escriben, sino cómo se pronuncian. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diga I am. Tengo dos palabras. Que diga I'm. Es una sola unida. ¿Sí? Cuidado con eso. Entonces, no es lo mismo decir un we are, dos frases, que decir un we're, que es diferente. Se pronuncia diferente, se escribe diferente, se usa contracción. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, no, capaz, tal vez. ¿Me confirma, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todos los otros verbos? Para todos los otros verbos en tiempo presente, porque todo esto es presente, ahí viene igual las reglas. Afirmación, negación y pregunta. Dentro de lo que era afirmación, igual, acuérdese la regla, sujeto más verbo más complemento más question mark, perdón, más punto. En negación va lo mismo y aquí en esta va auxiliar, que era lo que habíamos visto de preguntas, auxiliar más sujeto más verbo más complemento más question mark.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Si yo digo aquí el sujeto, perdón, aquí se me ha ido antes la. Si aquí en la afirmación yo digo, yo como pan todos los días, ¿sí? Esta es una acción permanente que yo hago, ¿sí? Que eso, ahí se utiliza el presente simple. Y voy a decir, por lo general nosotros incluso a veces en el español, como yo le he dicho muchas veces, obviamos, omitimos, quitamos del sujeto y decir, es que profe, como pan todos los días. A veces no es necesario porque es obvio que si estoy hablando de mí, yo diga yo como. En el inglés no es obvio. Yo tengo que poner un sujeto que hace la acción. La casa, el esto, la empresa, la compu, ¿quién? Algo o alguien. Entonces aquí voy a decir, I eat bread every day. Ojo, el every day en nuestra traducción es todos los días. En inglés se traduce así. Por eso le decía que no se traduce textual. No, no me pondré aquí las veces porque a veces me hacen un spam horroroso que a mí me da calambre al ojo leer. Y me ponen every day. Eso no existe. El everyday es todos los días. Nosotros en nuestro querido español lo traducimos en plural. ¿Ok? Entonces, si a esto le quiero hacer negación, acuérdense que este verbo de aquí es el primer verbo que está en la columna o en la primera columna de la lista bonita que le puse igual en Entesud de los verbos. Esa columna es la que se utiliza para presentes. Ahora, si quiero hacer negación, aquí viene lo interesante y lo nuevo. Recuerde que tengo que obligatoriamente utilizar auxiliares. ¿Cuáles eran los auxiliares del tiempo presente? Era el do y era el das. ¿Cuándo se usaba cada uno? Si yo me refiero a terceras personas, como he, como she y como it, ahí va el das. Estos van todos con el das. Si es negación, does not. Si es pregunta sobre el das. Ejemplo, yo quiero decir, no, profe, es que yo no como pan todos los días. No ve que eso engorda, es pura harina. No. Entonces, ok. Si usted es fitness y no come pan, entonces ahí decimos, I do not, o contracción, don't eat bread every day. ¿Okay? Esto es contracción. Es lo mismo. No me pondrá las dos. O me pone do not o me pone don't. Por eso le pongo en paréntesis. ¿Ok? Porque dice, es que la profe me enseñó. No, no, no. Yo no le enseñé así. Usted entendió mal. ¿Es el do not o es el don't? No se puede usar los dos juntos. O el uno en forma larga o el otro en contracción. Se acabó. Pero ¿qué pasa si digo ella? Es que verá, profe, mi novia, como de charlatines, ella no come pan. Yo sí, pues un pancito. Ella no come pan todos los días. Entonces, ahí entra el das. Entonces, ¿cómo pongo? She does not, o en contracción, doesn't eat bread every day. ¿Sí? Así funciona. Ahora, ¿qué pasa si a esto le queremos hacer pregunta? Yo quiero saber, oye, ¿tú comes pan? ¿Tú comes pan todos los días? Quiero preguntar. La misma estructura, auxiliar sujeto. ¿Cuál es la pregunta para usted? Si es usted, el auxiliar es do. Do you eat bread every day? La respuesta, ¿cómo es? Yes, I do. Ya no me estará metiendo el A, me saben meter en todo. No. O no, I don't. Punto. ¿Qué pasa si queremos preguntar si ella, profe, usted sabe si ella come pan todos los días? Entonces ya es otro auxiliar porque es tercera persona. Las terceras personas son como la gente especial, ¿sí? Tienen reglas especiales. Entonces, does she eat bread every day? Pregunta, ¿cómo respondo? Yes, she does. Negación, no, she doesn't. Punto. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es importante aquí? Mire, aquí solo hicimos el ejemplo en afirmación. ¿Dónde está? Aquí. En afirmación hicimos solo con el I. Como son terceras personas, también tienen la regla. Acuérdese de la regla especial de terceras personas. Si usted utiliza she, y eso me acordé ahorita que estamos en las preguntas y le dije de las personas especiales. Si usted, con esto que ya acabamos de las preguntas, en la oración afirmativa, utiliza terceras personas que son las que tienen las reglas especiales, un she, un he o un it, el verbo que usted va a utilizar se suma o se coloca, se adiciona. O se adiciona la que, la S o la ES, dependiendo del verbo. ¿De qué dependía? Por ejemplo, si yo digo she eat, aquí voy a poner la S. She eats bread every day. Pero, ojo, aquí le voy a poner ojo. Si el verbo termina en S, en SH, en CH, en X o vocal O, obligatoriamente, tengo que añadir la ES. ¿Ok? Ejemplo más común, pongamos ella, pongamos él. Él hace deberes en la tarde. El verbo es hacer. Voy a subirle un poquito esto para que pueda visualizar mejor. El verbo hacer es do, entonces, este es el verbo, pero la regla me dice que tiene que ir ES. Entonces, he does homework in the afternoon. ¿Ok? Entonces, mire, aquí cuando estos verbos cambien, esa es la regla que yo tengo que acordar. Solo pasa esta regla en oraciones afirmativas. Cuando es negación, como tengo el auxiliar, es como que el auxiliar tiene, y aquí, por ejemplo, ya no va la S. Si usted se da cuenta, el das es como que absorbiera, aparte de que tiene la negación, absorbiera esa S y el verbo se libera y se dice normalmente, she doesn't eat. Ya no va la S. Igualmente en la pregunta, mire cómo le puse, does she, y aquí no está la S. ¿Por qué? Primero porque esta regla es solo para oraciones afirmativas en presente simple con terceras personas. Por eso en el I no podemos poner la S. Por eso en el they no podemos poner la S. ¿Está claro esta explicación para todos los otros verbos? Por favor, coméntenme dudas, temores, favores, horrores. Sí, no, capaz, coméntenme por favor. Sí, profe, comprendido. Gracias, mi Dani. Perfecto. Entonces, con esto ya aclarado, vamos a ver. Acuérdense, en la unidad 1, verbo to, que no es nada del otro mundo. Unidad 2, comenzamos viendo preposiciones de tiempo. Ahora, aquí voy a repetir, por si acaso alguien haya entrado en pánico, se haya olvidado, diga, pero también estaría, ese día estaba dormido, ni le puse atención, entonces ya no me acuerdo. Acuérdense que las preposiciones de tiempo, sí, son solo 3, de tiempo y de lugar. Las mismas, pero cada uno con su, lo que les decía, el inglés es bien pobre, pero bien pobre, es terriblemente pobre. Entonces, mire, las preposiciones de tiempo on, in, at. Yo le decía que en mi gusto de docente, que llevo años en esto, yo le hubiera puesto el in aquí primerito. ¿Por qué? Porque el in es más general. En marzo, en el 2016, en el verano, en la mañana, es una brecha de tiempo bastante general. Si me dicen, profe, ¿cuándo es su cumpleaños? Yo le digo, en mayo, pero no le estoy especificando el día, es algo muy general. Entonces, el in va a ser para preposiciones de tiempo general. El que es más específico, y ahí sí le dice el día, incluso el año, o le dice el número de día, si es primero, si es segundo, si es tercero, si es cuarto, si es quinto, es con el on.
Acuérdese que en el inglés comenzamos, y le voy a sacar mi puntero bonito. En el inglés comenzamos escribiendo, no me estará poniendo números, porque ahí sí la plataforma pone 0. No se usan números aquí para eso. Se pone June, se pone July, se pone April, March, cualquiera. Siempre con mayúscula. Meses del año, nombres de personas, nombres de ciudades, días de la semana. Siempre. Esa es la regla acá. ¿Ok? Entonces, en el caso de la fecha específica, siempre va el mes, luego va el año. Acuérdese, primero, segundo, tercero. Primero, first, second, third. Desde el cuarto, TH. Mira, aquí está el third, tercero. Así ponemos, no ponemos como nosotros 1, 2, 3. No, ellos le ven como primero, segundo, tercero, cuarto. Para fechas. ¿Ok? Y luego, si usted quiere, puede poner el año. Para días de la semana, no decimos el lunes de Monday. Nunca. Esa no es la preposición correcta. La preposición correcta es on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. On. Todo. ¿Ok? Si quiero decir, profe, es que el martes en la mañana. ¿Ok? Primero va el día y luego va si es morning, si es afternoon, si es evening o si es night. Entonces, on Tuesday morning, on Wednesday afternoon, on Friday night. Así va. Ese es el orden. Y el recontra mega específico es el at, pero en preposición de tiempo va a ir enfocado para horas. Que nosotros en español decimos a las 9, a las 10, a la medianoche, al mediodía. Este es el at. Horas específicas, acuérdese, no hay como nosotros tenemos que, profe, a las 21 horas 30. No hay eso aquí. Hay AM, PM, 8:30 AM, 8:30 PM. Se acabó. ¿Ok? Son muy prácticos acá. No existe eso. Las preposiciones de lugar son las mismas. Igual, yo hubiera comenzado con las generales, que es general de lugar. En México, en Ecuador, en España, en el parque, general. No estoy especificando. En cambio, aquí el on es más específico, pero es enfocado para direcciones. Para decir, vaya a la derecha, en la esquina, en la avenida tal. Acuérdese aquí, siempre primero el nombre. Amazonas Avenue, Tamayo Street, Bellavista Avenue. Siempre primero el nombre y luego detalle. Si es Avenue, si es Street, lo que hay. Y el at es para específico. Cuando yo nombro, acuérdense la diferencia que le dije. Yo puedo decir in the university, in the institute, y puedo decir at Central University, at Católica University, at INTESUS, ¿sí? Digo el nombre, es algo más específico. ¿Ok? Acuérdense que aquí ya comenzamos a profundizar las preguntas que vimos. When, que es cuándo, what time, qué hora, where, dónde. Y entra el verbo to be, porque digo, ¿a qué hora es? ¿Sí? ¿Cuándo es? Entonces va a verbo to be. Recuerde que aquí le dice que no se puede hacer contracción cuando nosotros tenemos el are, es decir, con plural, solo con singulares. When is, what time is, where is, no con el are. Eso es algo importante porque son reglas gramaticales que hay que seguir. ¿Ok? Esto era de preposiciones. Por favor, confírmeme si está claro. Profe, yo una consultita. ¿Podría Consúlteme. repetir nuevamente lo que es el long, in y el at en lo que son lugares? Ahí no lo entiendo muy bien. A ver, mi Carlitos. El in, igualito que en el tiempo, general. Yo te digo, ¿dónde vives? En Quito. ¿En qué país vives? En Ecuador. Es general. No me estás detallando la dirección específica de tu casa. Pero si ya me vas a dar la dirección específica, entonces ahí entra el on. Me dices, profe, yo vivo en Quito, mi dirección es esta. Entonces ahí comienzas. On E4452, lo que sea, Amazonas Avenue and Tamayo Street. Ahí entra el on. Y el at es para lugares específicos que tú me dices, profe, ahorita estoy en el trabajo. I'm at work. Profe, yo estudio en el INTESUD. At INTESUD. No sé si ahí tal vez esa aclaración te ayudó. Sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Está comprendido? ¿Alguien más? ¿Dudas, temores, favores, horrores? Hable hoy, calle para siempre. ¿Me confirma, por favor?
Ya creo que se fueron al San Viernes, ya nadie confirma. Y Sí, profe. Gracias profe. la confirmación, está claro. En la unidad 3, ¿usted qué va a tener en la unidad 3? Igual, gramática, como le dije. Aquí está el presente simple que ya le expliqué. Afirmativas, negativas, preguntas, todo lo que ya habíamos visto. ¿Sí? En la unidad 4, usted va a tener algo un poquito extra. Acuérdese que vimos los contables y los no contables. Vimos el there is y vimos el there are. Acuérdese que esto también tiene un poco de verbo to be y que básicamente el there is es hay para singular y el there are es hay pero para plural. Acuérdese que estos también van, el there is siempre voy a utilizar para los no contables, porque obviamente al no contar o al no ser contable, valga la redundancia, siempre va a ser singular. Entonces, por ejemplo, yo digo la leche. Ay, profe, ¿cómo no va a ser la leche contable si yo voy y le digo, ve si deme una leche? Sí, porque hablamos mal. No es una leche, es un cartón de leche, una funda de leche, una botella de leche. Pero como asumimos que el container, la cosa que le contiene, ya está, entonces pedimos así. Pero la leche en general no es contable. ¿Sí? El recipiente donde usted pone líquido, eso es contable. Entonces, el arroz en general no es que le dice, ve si deme 23 granitos de arroz. No, no funciona así. Una libra, media libra, una funda, dos fundas, un plato, dos platos, eso es contable. ¿Ok? Entonces, para lo que no es contable como la leche, acuérdese que iba a ir el debe. Para las cosas que son contables como ya tiene plural, el plural va a ir con el debe. Puedo decir 20, puedo decir desde 2. El rato que tengo 2, 3, 4, 5 es contable. Acuérdese las preguntas. Para pregunta singular cambia. Primero el is y luego el there. En vez de la oración que era there is, le cambio. Acuérdese que como tiene verbo to be, no usamos ningún otro auxiliar. Entonces, is there, are there. Punto. Acuérdese del anything y el nothing. Acuérdese que anything es afirmativo y nothing es negativo. Si yo voy a preguntar, siempre en las preguntas va a ir el anything. Dice, is there anything to eat? ¿Hay algo de comer? Sí, no, there's nothing. No, no hay nada. O puedo decir, no, there isn't anything. Acuérdese que yo le expliqué que el anything se utiliza en una oración o en preguntas. En una oración siempre y cuando el auxiliar sea negativo. En este caso el auxiliar es verbo to be porque no necesita otro auxiliar que más del mismo. Entonces ahí voy a utilizar el. ¿Por qué? Porque si yo después le pongo una negación, se hace doble negación en el inglés, entendiendo que el nothing es negativo. Eso sí hacemos en el español, porque yo digo, yo no sé nada. En español puedo hacer, en inglés no. El yo no sé nada, acuérdese que yo, y le voy a volver a poner aquí. Si yo digo, yo no sé nada. Entonces digo, I don't know anything. La una opción. La otra opción es, I know nothing. Los dos significan lo mismo. Pero los gringuitos, ¿qué hacen como fórmula? Si aquí está negación, aquí va afirmación. El anything les consideran una palabra afirmativa. Aquí el verbo está en afirmación, entonces puedo poner una palabra negativa. Así lo ven ellos. Por eso aquí, mire lo que le dice claramente, ¿sí? Dice, use nothing in affirmative statements. ¿Qué sentences? Lo mismo. Use anything in negative statements o preguntas que comiencen. Mire la pregunta aquí. ¿Hay algo de comer? Ese algo va a ser el anything. No hay nada. There is nothing. O si voy a decir no hay nada de otra manera, there isn't anything. ¿Ok? Mire cómo le pone no con mayúscula y tachado en rojo. No puedo poner el isn't con el nothing. Nunca, porque estoy haciendo doble negación y eso en inglés no existe. There is, como es afirmativo, no puedo ponerle con el anything que es afirmativo, porque igual redunda en afirmación, no funciona. Acuérdese lo que le acabo de decir de los plurales y singulares. No podemos decir a rice, eso no existe, el arroz no es contable. Acuérdese que el y el an también vimos, y eso se especifica con una, ¿sí? Para general, el general del agua, el general de la leche, el general del arroz, no se aplica porque es
no contable. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor, si esta parte está clara? ¿Me confirma, por favor? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, está bien. Gracias. No, aguanta. Dígame. ¿Le aguanto? Profe, lo que había mencionado con el anything, siempre va a estar con algo negativo al inicio, ¿verdad? Siempre. En la parte verbal, Carlitos. La parte verbal, sea isen, sea don't, sea doesn't, sea aren't, va a estar siempre la parte verbal y en el complemento vas a poner el anything. Si haces una pregunta de, ¿hay algo en la refri? Entonces ahí entra el anything, porque tú no preguntas, ¿hay nada en la refri? Siempre dices, ¿hay algo en la refri? ¿Hay algo de comer? Mami, ¿hiciste algo? Ese algo en la pregunta siempre va a ser el anything. Pero en la oración, si tú dices, yo no sé nada, esto no es nada, entonces ahí la parte verbal de la oración tiene que ser siempre un isn't, un aren't, un don't, un doesn't y va el anything. ¿Sí? Ok. Sí, Perfecto. profe. Listo, gracias, Carlitos. Entonces, eso es todo de la 4. En la 5 ya comenzamos a ver la parte del presente continuous. Acuérdese del presente continuous. Siempre que usted escuche presente continuous va a estar metido el verbo to be. Entonces, igual, afirmación, negación, pregunta. Siempre. Entonces, en la afirmación yo voy a decir en español, yo estoy estudiando inglés de 6 a 8 de la noche. ¿Ok? Esto es una actividad a diferencia del presente simple, que este continuo se hace durante un tiempo de desarrollo y que a veces incluso nos sirve como para futurizar un poquito. ¿Sí? En este caso yo voy a utilizar el I, perdón, es acá abajo. El I am, y aquí va el verbo normal más el ing. Acuérdense que el ing en nuestro querido español significa ando, endo, yendo. Eso significa en nuestro español. Entonces yo digo, yo estoy estudiando, ella está ahorrando, yo estoy trabajando, usted está hablando. Eso es el ando, endo, yendo. En inglés es el ing, se añade el ing. Entonces, I am studying English from 6 to 8 at night. ¿Ok? Entonces, como ya está en el continuous metido el verbo to be, porque ese es un man súper metido, entonces ahí ya no necesito ningún auxiliar. Entonces ahí, si yo digo, no, vos estudiarás, yo ya acabé, ya pasé. Yo no estoy estudiando inglés de 6 a 8 de la noche. Entonces ahí entra y dice, I am not studying, la misma, pero solo pongo el not y se acabó. I'm not studying English from 6 to 8 at night. Punto. Eso es todo. Ahora, como tengo preguntas, acuérdese, verbo to be predomina. Pregunto, oye, ¿estás estudiando? ¿Estás estudiando inglés de 6 a 8 de la noche? Entonces, ¿usted qué le va a decir? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces digo, sí, estoy o no estoy. Cualquiera de los dos que se utiliza. ¿Ok? Entonces, en este caso, si digo eso, ¿cómo voy a utilizar esto en inglés? Primerito, ¿para quién es la pregunta? Para usted. Entonces, are you studying English from 6 to 8 night? ¿Ok? ¿Y qué dice? Yes, I am. O
Si es negación, va a decir no, I am not. Punto. Porque si estoy o no estoy, aquí está verbo to be. Ahora, acuérdense que hay preguntas de información. Si yo no quiero saber si estás estudiando, no quiero saber dónde, ¿sí? La pregunta de información va a ser, oye, ¿dónde estás estudiando? Inglés de 6 a 8 solo puede ser general. Entonces, de ahí va. Where are you studying English? ¿Sí? Ahí ya no va el sí o no. Ahí va información. Y yo puedo decir, I am studying English at INTESUR. ¿Sí? Mire la diferencia. Siempre las preguntas de información, valga la redundancia, nos van a dar información. Profe, una consultita. Consúlteme. Tengo una duda. Cuando es el ING, no reemplaza la Y y solo es studying nomás. Porque le pone en la pregunta a ver, en la formulación de la pregunta le pone, are you studying? Aquí está mal tipeado nada más, pero no le quitas. Acuérdate que no se quita. Yo les di la regla y les expliqué, y hay una regla, que depende mucho el añadir el IN, que acá también le puse una G antes de la N. Influye mucho, ¿qué les dije yo? Por ejemplo, en play. ¿Sí? En play, igual yo voy a añadir el ING. ¿Ok? Play. Aquí sí pudiera yo quitarle la Y. ¿Por qué? Porque tengo la consonante. Entonces la regla sería, si tengo una consonante, ¿sí? Una consonante antes de la Y, porque la que estamos reemplazando es la Y, ahí sí puedo, vamos a poner, sí se puede omitir la Y. ¿Y qué se quita o qué se omite? La Y como tal y va el ING. Pero, ¿sí? En el caso de aquí. Pero en el caso, ¿sí? Del play, como antes, en el verbo play. Si antes de la Y tengo una vocal, no puedo omitir y debo colocar la ING entera. ¿Por qué? Porque en este caso, el momento en que yo quito la Y, se quedan dos vocales juntas y eso no se puede hacer. ¿Ok? Entonces, la Y en este caso tiene más función de consonante y por eso es como que no permite que las dos estén juntas en el sentido, ¿sí? Es más usado, como yo les puse aquí, que está la Y, ¿sí? Que es studying. Pero hay verbos, ¿sí? Que sí se pudiera omitir, no está tan perfecto. Yo siempre le pongo, a pesar de que haya una consonante, pero porque no afecta. Pero el momento en que está una vocal, ahí sí es imposible que yo pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque suena redundante. La fonética de estar dos vocales juntas, 2 o 3 en inglés no funciona. ¿Sí? No sé si ahí tal vez me hice entender mejor, Carlitos. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces, ¿qué es importante? Es igual, la regla, acuérdese que teníamos, me parece que estaba aquí, había el video del spelling, ¿sí? Que es, ellos lo llaman present participles, que son como los presentes participios, pero no necesita usted aprenderse los nombres, solo necesita acordarse que en algunas verbos especiales sí va a cambiar un poquito, ¿ok? Pero no hay reglas que de cierta manera usted tenga que ver como vimos en el presente simple, que con he, con she, con it, verbos específicos que terminan, ahí funciona, ¿ok?
Eso era todo lo que habíamos visto en el present continuous del unit 5. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. A compartir mi pantalla para aclararle algo. ¿Sí? A pesar de que están las reglas ahí, que usted ya debe saber, acuérdese que siempre en el spelling está aquí las reglas. La regla más en base a lo que Carlitos nos preguntó, se basa en omitir, mire, cuando está lo que yo le decía, ¿no? El verbo se aumenta el ing, normalmente, ¿ok? El problema es con la y, ¿sí? Aquí la y, mire con cry, como está una consonante no pasa nada, se aumenta la ing. Pero si es que el verbo, si nosotros le vamos viendo la explicación, ¿sí? Si es que el verbo termina en E, no es la Y, Carlito, es la E. Ahí sí se quita la E y se pone el ING, pero solo con verbos que terminen en E. Cuidado la confusión, ¿ok? Mire, aquí incluso le tacha la E y le pone, ahí sí, por ejemplo, el verbo come, el verbo make, el verbo exercise. Ahí sí aplica. ¿Ok? Quería hacer esa aclaración para que usted no se pierda. Ahora, también hay otra regla específica que le está poniendo ahí que dice que si usted tiene verbos, y esta regla yo le expliqué anteriormente, que termine, le dije desde el final, consonante, vocal, consonante. Se duplica la última consonante y ahí se pone bien. Ejemplo, get, getting, put, putting, shop, shopping. Pero acuérdese de siempre ver desde el final para adelante. ¿Ok? Esas son las reglas que son importantes. El Carlitos me dejó con la duda y dije, no, el que se está confundiendo es con la E, hijo, no con la Y. ¿Sí? No sé si ahí tal vez te aclaré un poquito más, hijo. Sí, profe, ahí sí está normal. Y mis disculpas, ahorita están trabajando en la empresa y ya no lo Tranquilo. puedo escuchar mucho.